Bueno, como les decía, el sistema de inventario periódico entonces posterga el reconocimiento del cálculo y la registración del asiento del costo de la mercadería vendida a mercaderías al cierre del ejercicio, pero no más allá de ese, ¿sí? Al último día. ¿Y por qué en algunos textos lo van a encontrar como que también se lo llama el sistema de diferencias de inventario? Porque se lo saca el costo a través de esta fórmula: existencia inicial más compras menos existencia final. ¿Qué dice? Yo arranqué el periodo contable 2022 con 100 colchones a 100.000 pesos. Compré durante el periodo, no sé, 100 colchones más a 200.000, y la existencia final, al cierre, es de 50 colchones. Pero ¿por qué habla acá de que al cierre del ejercicio se determina el costo de, no, ¿dónde era? Acá, dice, la posterior valorización en base a los costos obtenidos según el método. Porque cuando llego a esa existencia final acá, para considerar a qué valor voy a considerar esa existencia, debo aplicar un determinado método, que eso lo vamos a ver después. Pero en síntesis, el cálculo se realiza a través de esta fórmula, ¿sí? Ese es el sistema de inventario periódico. Mientras que el sistema de inventario permanente es el que veníamos registrando hasta este momento, no calculando. Entonces dice, ¿cuál es el fundamento del sistema de inventario permanente? Que toda unidad en existencia al inicio del periodo o incorporada durante el mismo debe forzosamente estar en el depósito al cierre o haberse vendido. Es decir, si no se vendió, tiene que estar. Y si está, es porque no se vendió. O sea, ese es el criterio del sistema permanente. ¿Cuáles son las ventajas? A ver. No, acá esto está mal. Perdón, no es permanente esto. Esto es periódico. Acuérdense cuando lo estudien. No sé si esto lo bajé de... Seguimos con el periódico. Acá hay un error. Ah, bueno, acá arriba estaba bien. ¿Qué dice el sistema de inventario periódico? Si yo tenía 100 y compré 100, son 200. Y si al final tengo 50, es porque 150 se vendieron. Es decir, hace diferencia de inventarios. Y después los evalúa. Considera que ya sea las existencias iniciales más las existencias incorporadas, o fueron vendidas, o sea, si no se vendieron, tienen que estar en el depósito. ¿Cuál es la desventaja que tiene este sistema de inventario periódico? Que no contempla las salidas de algún tipo de mercadería por otro concepto que no sea una venta. Por ejemplo, tengo artículos perecederos que los tuve que dar de baja del stock porque se me mojaron, por ejemplo, harina. Entonces, ahí tengo que dar de baja el stock a un producto, pero no lo estoy dando de baja porque se vendió, que es lo que aplica este sistema, que me dice, si no está al final es porque se vendió. No, puede ser que no esté porque le pasó otra cosa. Entonces, esa es una de las desventajas, que no contempla algún motivo que no tenga que ver solamente con la venta. Es decir, si me robaron un faltante de mercaderías. Y hay una falta de información, o sea, ¿a qué conlleva esto de que no tiene una buena contextualización en cuanto a cuáles son las mercaderías que salieron? A que el costo no esté bien calculado, o sea, que la información no sea totalmente verídica. Entonces, al cierre, sí o sí, quedamos que para el sistema de inventario periódico lo que hacemos es realizar un recuento de unidades al final del periodo para fijar un criterio para medir los costos en base a un método de costeo. Es decir, haciendo como un resumen, porque ahora ya llega permanente, del periódico, el sistema de inventario periódico traslada el cálculo y el registro del asiento de costo al cierre del periodo, no más allá del mismo. ¿Qué es necesario para hacer ese sistema de inventario y ese cálculo?
Primero, un recuento físico de las unidades existentes al cierre y valorizarlas de acuerdo a un método de costeo. Lo vamos a ver después. ¿Cuál es el fundamento de este sistema? Que también se lo conoce como diferencia de inventario, que considera que si las existencias que no están al cierre es porque se vendieron. Como les dije hoy, si tenía 100 y compré 100, son 200. Si al final del ejercicio tengo 50, es porque en el medio se vendieron 150. Ese es el razonamiento del sistema de inventario periódico. ¿Cuál es la desventaja? Que no considera en esa salida de stock o de inventario que haya habido algún método, algún criterio de exclusión de mercadería por otro concepto que no sea ventas, como por ejemplo un faltante, un resultado por inundación, por lo que fuere. Ese es el sistema de inventario periódico. Cuando vamos al sistema de inventario permanente, que es el que veníamos registrando pero no calculando, ¿qué dice el sistema de inventario permanente? Debemos calcular y registrar el costo de la mercadería vendido inmediatamente haya habido una venta. Es decir, hay una venta, hay un costo. La información que va a dar este sistema es completa durante todo el periodo. Pero para poder realizar este sistema, debemos emplear una técnica de registro. Es decir, ¿qué vamos a necesitar? Así como para el otro necesitábamos sí o sí la existencia al cierre, la existencia física, el recuento, para el inventario permanente vamos a necesitar registros auxiliares de existencia. Es decir, es una ficha que se llama ficha de control de stock, que la vamos a llevar en forma separada del registro del libro diario, en donde vamos a tener un control de las entradas y las salidas de mercaderías. Entonces, estos auxiliares me va a decir cuántas unidades, o sea, me voy a identificar en esas fichas auxiliares cuál es la existencia inicial que tengo, por cuánto compré, por cuánto vendí y qué saldo tengo. Al cierre del ejercicio, la ficha es parecido a algo a esto. Al cierre del ejercicio, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer también un recuento físico de las existencias al cierre. ¿Para qué? Para que cuando yo sepa que al cierre me quedan 50 colchones, voy a ir a esa ficha de stock que fui llevando a la par de la registración y me va a decir que al cierre hay 49 colchones. Quiere decir que en el stock me está sobrando uno. Entonces, este sistema, el permanente, una de las ventajas que tiene es que me permite la identificación de faltantes o sobrantes. ¿Sí? Me permite la identificación de faltantes o sobrantes. Con respecto a las devoluciones de compra y devoluciones de ventas del sistema de inventario permanente, lo vamos a ver el martes cuando esté yo allá, lo vamos a ver con un práctico, que va a ser más fácil para la comprensión. Bien. Eso es como voy a evaluar a la mercadería cuando tenga que venderla o cuando se consume. Para este caso, ahí ya estaríamos con lo que es la venta y llegamos directamente a la salida. Entonces, decimos que la salida va a ser a valor de costo, como ya sabemos cómo fue hasta ahora, y una vez que tenemos definido cuál es el sistema de inventario que vamos a utilizar, ya sea periódico o permanente, hay que definir la forma de cuantificar ese costo. Es decir, hasta ahora sabemos cuál es el inventario. Vamos a decir, o lo calculamos por la fórmula una sola vez en el año, o lo calculamos siempre seguido a la venta con un mayor auxiliar. Bien, sabemos la forma, pero no sabemos cómo lo vamos a cuantificar eso. Y para poder cuantificar eso, lo que debo conocer son los métodos que voy a utilizar
para esa cuantificación de la mercadería. Estos métodos se llaman primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, costo promedio ponderado. Yo les diría que ya hasta acá, a ver, déjenme si puedo abrir algo. Uy, ¿por qué no? Déjenme ver que quiero abrir un resumen. Miren. Esto también después se los voy a subir a ustedes. Este es un resumen de lo que vimos hasta hoy. El cómo determino el costo de las mercaderías vendidas, es decir, en las salidas, cuando vendo. Puede ser a través de dos sistemas de inventario, el periódico o el permanente. Permanente, el costo se determina cada vez que se realiza y registra la venta. La herramienta que voy a utilizar es el mayor auxiliar de mercaderías. Este sistema permite llevar un control permanente del inventario y el saldo de la cuenta mercaderías refleja siempre la existencia, mientras que el periódico lo voy a determinar por diferencias de inventario a través de la fórmula. Este sistema que la mercadería comprada por la empresa más la existencia al inicio o están vendidas o están en existencia al cierre. Independientemente del sistema de inventario utilizado, la cuantificación del costo se determina de acuerdo al método utilizado. Primero entrado, primero salido, último entrado, primero salido, o costo promedio ponderado. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy. Quiero ver los métodos, los vamos a ver el martes en clase, ya con un ejemplo de un práctico, para que lo entiendan mejor. Lo que quiero que les quede claro es cómo viene todo el sistema de bienes de cambio y que lo que antes le decíamos, el costo es 10.000, bueno, ahora lo tenemos que calcular nosotros. ¿Cómo lo calculamos? Primero, definimos el sistema. ¿Cuál sistema vamos a utilizar? Y la cuantificación depende del método que utilice la empresa, que es lo que vamos a dejar para el martes. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, chicos, el martes les aviso a qué hora voy a... ¿Ustedes el martes pueden a las 4 o más tarde? Yo puedo hasta las 6, porque a las 6 entro a trabajar. Bueno, entonces, no, entonces capaz que vamos a las 4 porque había una docente que iba a 5:30, pero no, entonces vas a estar nada más que media hora. Bueno, nos hablamos y coordinamos vía WhatsApp, ¿sí? Si no, me pide el link. ¿Cómo?